Bajo las sombras de una ciudad aparentemente apacible, se gestaba una terrible venganza, que tristemente culminó con el trágico homicidio de una pareja de esposos. Este macabro caso arroja una luz sobre una serie de conflictos y maltratos que llevó a la pérdida de 2 vidas, dejando a la comunidad limeña consternada y a las autoridades inmersas en la búsqueda de respuestas. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que suba un nuevo video. Era el año de 1916. En el Perú, con el final de la guerra con Chile, se dio inicio a la gran reconstrucción nacional, pues el conflicto armado dejó estragos en la economía del país, y con ello vino una primera oleada de migración provinciana desde el interior del país hacia la capital limeña. Este traslado permitió que muchos provincianos llegaran con muchos sueños de superación, con la finalidad de buscar un trabajo y abrirse un futuro prometedor, para así adquirir un lugar donde vivir y poder instalarse con prontitud en la capital limeña. Pero dentro de estos grupos también llegaron provincianos que, gracias al esfuerzo logrado en sus pueblos natales, poseían una buena economía, y en esta historia se destaca un matrimonio proveniente del departamento de Junín, la cual poseía cuantiosos ingresos económicos obtenidos de importantes negociaciones con mineras en los distritos de Junín y Huancavelica. Estos eran los esposos Manuel Germán Ibarra y Eloísa Pérez de Ibarra, que entre los años de 1914 y 1915 encontraron en la capital un nuevo destino de negocios, y que después de un largo viaje adquirieron un hogar, la cual se encontraba ubicado en la calle de la Condesa con Trujillo, actualmente cuadra 2 del Jirón Virú, en el histórico distrito del Rímac. Días después de haberse instalado en su nuevo hogar, y al ver que tenían que seguir trabajando y para poder retomar sus negocios, recibieron en su vivienda a un grupo de jóvenes provenientes de las diferentes provincias del Perú, para así ser contratados y poder ayudar en las diferentes labores diarias del hogar. Hasta ese momento, la pareja de esposos ya tenían a su disposición un chofer para movilizarlos, una profesora de piano que capacitaba a la señora, y a 2 hermanos, quienes se convirtieron en empleados domésticos dedicados al mantenimiento y limpieza de toda la residencia. Con el consentimiento de los padres, y con tan solo 17 años de edad, Alejandrino Montes, junto a su hermana, Fabiana, dejaron su querida Chiquián, en la provincia de Bolognesi, en su natal Ancash. Los hermanos, después de haber juntado lo poco que pudieron, migraron a la capital, para así poder trabajar sirviendo al matrimonio. Al inicio, el trabajo de los hermanos Montes eran como los de cualquier empleado que se dedica a las labores del hogar: limpieza de los ambientes, mantenimiento del orden y demás quehaceres, pero que, en más de una ocasión, el hermano mayor reconoció rápidamente que no se encontraban en un lugar seguro. Los patrones, quienes los consideraban como propiedades, eran crueles al momento de expresarles algún error que cometían. Estos eran constantemente golpeados y tomados como burla cada vez que no cumplían con las órdenes o si rompían algo durante sus jornadas por accidente. Tristemente, ellos solo se tenían el uno al otro para poder protegerse, siendo incluso muy cautelosos con cada movimiento que realizaban dentro de la casa, ya que no querían ser víctimas de más abusos. Harto de estos malos tratos, el día sábado 11 de marzo de 1916, al caer la noche, después de sus clases de piano, la señora Eloísa se alistó para irse a descansar, pero al escuchar unos extraños sonidos, se levantó para averiguar de dónde provenían. Es en ese momento que, al salir de su habitación, fue atacada brutalmente por Alejandrino, siendo apuñalada en varias partes de la zona abdominal con un espadín, la cual durante mucho tiempo solo representaba un simple e inocente adorno, pero que ahora se había convertido en el arma
que acabaría con su vida. Luego de eso, Alejandrino cogió una cumba y unas piedras. Posteriormente, salió a la sala a esperar al señor Ibarra. Quería culminar con su acto de venganza. La espera duró aproximadamente 1 hora. Cuando sintió el ruido que hacía el señor Ibarra al llegar, se preparó sigilosamente y después de verlo colgar su sombrero y bastón, le arrojó una pedrada que fue a estrellarse contra su rostro. Caído en el suelo como resultado del impacto, esgrimó la comba con la que comenzó a golpear ferozmente sobre el rostro y la cabeza de su víctima, que trataba infructuosamente de defenderse. Luego de tanto golpear, miró a su víctima. Se dio cuenta que ya no respiraba, ni se movía. Estaba muerto, acabando así con su vida de la manera más horrenda. Es en ese momento que Fabiana Montes tomó el papel de cómplice y testigo clave de lo sucedido. Esta acompañó a su hermano en todo momento, incluso después de cometer el macabro hecho. Ella lo ayudó a cambiarse de ropa para que no se apreciaran los rastros de sangre que se habían impregnado en las prendas de su hermano. El observar en silencio y no interferir fueron tomados como una aceptación del plan que puso en marcha su hermano Alejandrino. Aún con los cuerpos inertes en el suelo de la vivienda, los jóvenes, muy apresurados, tomaron algunas joyas y dinero para así emprender la huida mientras pensaban en lo que harían en los siguientes días. Al día siguiente, Alejandrino logró conseguirle un nuevo trabajo a su hermana, en una casa ubicada en la calle Arica, perteneciente al señor Málaga, con la única condición de protegerla y mantenerla a salvo. Durante la mañana del 12 de marzo, el chofer de la familia, Ismael Torres, acudió como normalmente lo hacía a la vivienda para recoger al patrón, con quien haría un viaje a Chosica, pero al no obtener respuesta alguna, dio aviso a Abelardo Ibarra, hermano de don Manuel Ibarra. Este, al llamar telefónicamente a su hermano y al no tener respuesta, se mostró preocupado porque nunca se había ausentado por tanto tiempo y sin dar un previo aviso. Al no tener respuestas, Abelardo logró ingresar al interior de la residencia por la puerta posterior, pero se encontró con un espantoso cuadro que por mucho tiempo ocupó las primeras páginas de los diarios limeños. Los cuerpos de su hermano y su cuñada ya se encontraban sin vida en medio de un charco de sangre. La desesperación de Abelardo Ibarra fue tal que el chofer que se encontraba afuera, alarmado por los gritos que provenían del interior, decidió dar aviso a la policía para que pudieran ingresar a la vivienda. La policía, al llegar al lugar de los hechos, descubrió el terrible escenario, pero lo que más le llamó la atención fue la desaparición de los dos hermanos, Alejandrino y Fabiana. En un inicio, las investigaciones atribuyeron la desaparición a un secuestro, porque los detectives a cargo del caso nunca sospecharon de ellos, ya que no se concebía que en esos cuerpos infantiles pudieran existir maldad, sangre fría y la fuerza física para aniquilar a golpes y puñaladas a personas de gran contextura, capaz de rechazar fácilmente la agresión de un pequeño muchacho. Según declaraciones de los vecinos, estos habían admitido que la noche del crimen habían oído algunos quejidos provenientes del interior de la casa. Además, indicaron que probablemente el doble asesinato se había realizado durante la noche, sin que la vecindad escuchara, salvo unos quejidos a los que no se dio mucha importancia, nada anormal que llamara su atención. Asimismo, uno de ellos escuchó la voz de una mujer que clamaba perdón, pero que luego de eso solo hubo mucho silencio. La Lima de antaño era testigo de un evento espeluznante, que hasta ese entonces ninguna autoridad tenía un autor identificado con claridad, y como es natural, el hecho criminal difundido por todos los periódicos se convirtió en la comidilla del día. La Lima de ese entonces no estaba acostumbrada todavía a este tipo de hechos. Días después del horrendo crimen, Alejandrino, sin saber qué hacer o hacia dónde ir, pasó los siguientes días durmiendo en una banca en un parque ubicado en el Callao, vagando a la aventura a la espera del momento de poderse embarcar hacia un rumbo sin destino para así evitar la prisión. Es así que tras el seguimiento de un inspector de nombre José Cáceres,
Al percatarse de aquel joven que no tenía a dónde ir, con gran facilidad puso al sirviente en manos de la justicia, siendo Alejandrino capturado en una esquina de la calle Castilla, en el Callao, el mismo día que fueron enterrados los esposos Ibarra. Durante el trayecto hacia la dependencia policial, el muchacho de fisionomía inexpresiva confesó al detective que él había cometido el crimen por odio y venganza, luego de que se burlaban de él y maltrataran a su hermana. Además, contó que había sido víctima de la agresión del señor Ibarra, según el cual lo había insultado al haberlo encontrado escribiendo algunas cartas en el vestíbulo. Según algunas investigaciones, se supo que el padre y tío de los hermanos Montes fueron peligrosos delincuentes y su línea sanguínea también los unía con Luis Pardo, más conocido como el Bandolero, uno de los personajes más peligrosos del Perú rural a inicios de 1900. Aunque los menores no le arrebataron la vida a alguien anteriormente, en este punto de su crecimiento siempre estuvieron rodeados por estos peligrosos y violentos episodios. Se sospechó inicialmente también que los hermanos Montes habrían actuado en complicidad con criminales avesados. Después de llevarse a cabo algunas diligencias policiales, el 14 de marzo, Alejandrino Montes fue trasladado a la ciudad de Lima en el tren de las 5 de la tarde para poder realizar la recreación de los hechos y recibir su condena. Durante su trayecto, muchas personas atentas al caso hicieron todo lo posible para acercarse y conocer a este criminal, dándose con la sorpresa que solamente se trataba de un pequeño joven de contextura delgada e infantil, el cual se dirigía entre la muchedumbre muy campante y con una tranquilidad que hacía parecer que nada había sucedido. Al llegar a la ciudad de Lima, fue examinado por el doctor Hermilio Valdizán, primer especialista en enfermedades mentales en el Perú, y por el doctor Óscar Miro Quesada, catedrático adjunto de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de ellos, el médico legista, el doctor Leonidas Avendaño. Como resultado de los informes de los reconocidos galenos, se llegó a la conclusión de que, a pesar de su notoria insensibilidad moral, el joven presenta reacciones en cuanto a sus sentidos, circulación, respiración, perfectamente normales. Alejandrino Montes tiene un aire de pacífico indígena. Por esas ironías de la vida, Alejandrino fue encerrado en el calabozo Bolognesi, nombre de la provincia donde nacieron los hermanos, donde estuvo incomunicado. Se cuenta además que el señor Abelardo, hermano de la víctima, al llegar al centro de detención donde se encontraba Montes, para rendir su manifestación, en un momento de descuido de los inspectores, este se arrojó violentamente sobre el muchacho, con la intención de agredirlo, siendo contenido por los agentes. Es ahí donde Alejandrino se mostró por primera vez temeroso de su destino. Aunque ya se habían precisado las razones exactas del doble homicidio, un hecho curioso aún seguía latente. Este era que el victimario estaba completamente enamorado de Adelaida, sobrina de los Ibarra. Por eso, sabía que los patrones no estarían de acuerdo con una futura relación, por lo que pensó que, tras la muerte de los esposos, esto le daría carta libre a que viviera su amor sin prejuicios. El asesino de la calle Condesa recibió una condena de 15 años, pasando sus días en la cárcel de Guadalupe, donde actualmente se encuentra ubicado el Palacio de Justicia, el cual funcionó hasta mayo de 1928. Años después, fue trasladado hacia un manicomio, donde pasó los últimos años de su vida. Por otro lado, su hermana Fabiana obtuvo la misma pena, siendo recluida en una prisión de mujeres de nombre Santo Tomás, la cual se ubicaba en el distrito de Barrios Altos. Años después fue recogida por una hermandad religiosa y, pasado un tiempo, se perdieron sus huellas. Según los abogados defensores de las víctimas, a los hermanos debieron de imponerles la pena de muerte, ya que así lo establecía el Código Penal vigente por ese entonces, pero lo que los favoreció fue su minoría de edad. Este caso dividió las opiniones de aquella época. Algunos no daban perdón a lo ocurrido, mientras que otros compartían el dolor de los hermanos por todo lo que vivieron en esa tormentosa residencia.
Para el año de 1917, el compositor Pedro Arzola presentó el tema Alejandrino Montes, un vals en honor al joven criminal, siendo este solo un inicio de los varios tributos musicales que se inspiraron en este triste caso. Y es así que con el pasar de los años, esta historia quedaría en el olvido de la memoria de los peruanos. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias por tu preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Sucesos Icónicos.